Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast La Economía P2P. En este caso es el episodio número 36, como siempre estamos acá con Ian. ¿Qué tal, Ian? ¿Todo tranqui? Todo tranquilo, Le. ¿Vos qué tal? ¿Qué contás tanto tiempo? Todo bien por suerte. Me alegro de que nos acompañes nuevamente, como siempre. Así que bueno, sin dar más introducciones, simplemente le queremos recordar que nos pueden escuchar por podcast y que si quieren dejarnos un comentario ahí, lo vamos a estar leyendo al finalizar el episodio, los próximos episodios. Así que la idea es como una forma también de llevar un poco la interacción, ¿no? Y aumentar un poco la actividad de la red también de BCH mediante esta aplicación que la verdad nos parece muy interesante. Cualquier cosa siempre tienen el enlace disponible en la descripción de la aplicación por la que sea que nos estén escuchando. Así que bueno, ¿cuál es el tema de hoy? La verdad que salió un poco de improviso, pero no queríamos dejar de tocar y recalcar en los fundamentos que tiene BCH, que tiene Bitcoin en realidad, sobre los cuales funciona, sobre los cuales se asienta. La tecnología de Satoshi está bien diseñada y bien planteada en bases que son relativamente sólidas y estables y que no varían drásticamente a lo largo del tiempo. Entonces nos permiten pensar en Bitcoin como una tecnología a largo plazo y no en algo, digamos, de una década o de unos pocos años como por ahí se asocia con el tema de la fiebre de las criptomonedas. La realidad empírica nos muestra que hay un montón de proyectos que surgen y van desapareciendo. Y sin embargo, Bitcoin, que fue el primero, sigue existiendo, quizás bajo varios nombres hoy, pero en definitiva sigue existiendo. Es decir, hay proyectos que se basan en la tecnología desarrollada por Satoshi Nakamoto allá por el año 2008. Y esto obviamente no nos puede dejar sin hacer algún tipo de análisis al respecto de por qué esto es así. Y con ya nosotros creemos que esto tiene que ver con la tecnología fundamental, el mecanismo de seguridad y el mecanismo de incentivo que está embebido en el código escrito de Bitcoin, básicamente. Que es nada más y nada menos el mecanismo de prueba de trabajo, que es seguridad provista por gente especializada que se dedica a esto, que son los mineros. Y ya los hemos mencionado muchas veces, pero esta vez se merecen un episodio entero dedicado a ellos. Y obviamente algunas opiniones que tenemos sobre cuál es su rol dentro de la red y cuál puede ser su rol a futuro. Entonces, básicamente para darle un inicio, un comienzo al episodio, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, el otro día Ian hace un tiempo me comentó Ian que un miembro de la comunidad nos hizo llegar una pregunta que tenía que ver específicamente con la minería. ¿Te acordás la pregunta, Ian, más o menos cómo era? Sí, básicamente la consulta que planteaba era ¿qué pasaría en una situación de alta hostilidad hacia los mineros? O sea, por ejemplo, un escenario en crisis energética generalizada, ¿no? Recesión global, toda esta situación. Y además los estados, digamos, atacando a los mineros. Serían como ataques más frontales, si querés, ¿no? O sea, la situación, la coyuntura en sí es complicada y además ataques directos hacia los mineros. Entonces, la respuesta, me parece que es la respuesta natural a esto. Es la respuesta lógica del propio Bitcoin, digamos. O sea, Bitcoin fue creado para ser resistente a la censura y resistente a este tipo de ataques. Entonces, no significa que obviamente esos ataques no compliquen la situación, ¿no? Obviamente. La hostilidad no favorece. O por lo menos no directamente, ¿no? O a corto plazo. Entonces, básicamente, acá hay que entender dos cosas. Primero, minero siempre va a haber. O sea, la tecnología existe. O sea, Bitcoin no puede desaparecer porque la tecnología en sí existe. El white paper ya está escrito. Ya existen las ASIC para minar. O este tipo de cosas. Mineros ya hay por todos lados. Entonces, lo que hay que entender es que mientras haya incentivos, mineros va a haber. Es como si sos una empresa y ofreces trabajos bien pagos, siempre vas a tener gente que se ofrece. Simplemente porque estás dando el incentivo a ese trabajo. O si decís pago por tal cosa, siempre alguien va a estar.
Bueno, esto es como eso, pero con esteroides, ¿no? O sea, es un trabajo que puede tomar cualquier persona del planeta, todas las personas que quieran, en cualquier momento, y con un montón de ventajas. Entonces, básicamente, acá lo importante es que el protocolo en sí esté diseñado para poder lograr estos incentivos hacia los mineros. Como lo está, ¿no? O sea, uno cuando lee el white paper está exactamente diseñado así. El tema es que obviamente en una situación de tanta hostilidad, en el caso de BTC sí, probablemente caería. Caería porque no está diseñado para tener incentivos a largo plazo. Se concentraron en el corto plazo. Esto del precio para arriba sirve hasta que el precio ya no es... O sea, ya hasta que los mineros no ganan por nuevas monedas. Entonces ya cuando no ganan por nuevas monedas o ganan muy poco por nuevas monedas, ya no importa el precio. De esto tenemos un episodio charlando. Es insignificante ya el precio. No les importa. Si ganas 0,001 BTC nuevo, no te importa el precio. Lo que te va a importar es el agregado de las tarifas. Esto ya está explicado en el white paper, ¿no? La sección de los incentivos. Entonces, mientras haya incentivos, siempre va a haber minería. Ahora, nuestro rol, si se quiere, es que haya incentivos. Hay que generar incentivos para poder contrarrestar estos desincentivos. O sea, si el Estado quiere hacer desincentivos vía, no sé, prohibir la producción de ASIC, prohibir el consumo de energía por los mineros, y prohibir, y buscar y perseguir, bueno, vamos a tener que tener un incentivo suficientemente alto para ganarle a todo ese desincentivo en el mundo real que se está generando. Y eso lo logramos con actividad en la red. O sea, gente usando la moneda, utilidad, y una comunidad dando esa utilidad usándola, digamos. Ese es nuestro papel. O sea, también no me gusta... Esta situación no me gusta pensarla como... ¿Qué pasaría si hay una situación de tanta hostilidad? Perfecto, puede estar la situación. Ahora, ¿vos qué vas a hacer contra eso? Lo que vos tenés que hacer contra eso, lo que podés hacer contra eso es al revés. Si hay desincentivo, generar incentivo. ¿Cómo se genera incentivo? Utilizando la moneda, básicamente. Tratando de utilizarla vos, hacer que otros la utilicen, encontrar la utilidad. Todo ese tipo de cosas es lo que da la resistencia a la moneda. O sea, el protocolo puede estar perfectamente diseñado, pero si no hay incentivos, o sea, si no hay nadie usando la moneda, todo al tacho. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una base, una economía paralela, si quieren, de personas utilizando la moneda, distribuida en todo el mundo, como es lo que está pasando. Que justamente, si quieren, como al igual que los mineros, están distribuidos por todos lados, la comunidad que es la que incentiva a los mineros está distribuida también. Eso no significa que haya lugares con alta saturación y todo esto, pero hay una dispersión geográfica que es importante, digamos. Entonces, la cura para el desincentivo que te puede generar el Estado es el incentivo diseñado en el protocolo, básicamente. Pero me parecía una consulta interesante. Creo que valía la pena traerla al podcast, inclusive, sobre todo en este episodio particularmente. Sí, desde ya. Incluso, yendo del punto de vista de lo que son el modelo de incentivos, digamos, es consistente, y esto es notable, ¿no? De parte de vista de Satoshi, desde el punto de vista de Satoshi, que es consistente con las mejores ideas económicas, ¿no? Y esto también habla de que Satoshi no era solamente una persona que tenía correctas ideas respecto a cómo combinar elementos criptográficos para formar un sistema que fuera sostenible y robusto, sino que además tenía elementos de conocimiento que le permitían darse cuenta de qué tenía que ponerle un sistema para que fuera sostenible a largo plazo y cuáles eran los incentivos sobre los cuales se tenía que alimentar ese sistema. Por lo tanto, encontramos que Bitcoin es altamente robusto frente a situaciones de hostilidad justamente por esas características que están impresas a través del código, pero que hablan de un conocimiento previo de las teorías económicas que validan todo ese proyecto en definitiva. Yo siempre lo digo y no me canso de repetirlo. Satoshi creó dos cosas cuando creó Bitcoin. La primera es un sistema de transmisión de dinero en efectivo, que sería toda la herramienta técnica, sería el código si se quiere, o lo que se ejecuta como código dentro de las computadoras, que es lo que nos permite interactuar con esta red. Y por otro lado, y creo que fue el invento más importante,
el sistema de incentivos que permite que ese sistema siga existiendo y que sea un sistema a largo plazo, que nos permita como usuarios pensar a largo plazo y que nos permita también diagramar un plan de acción frente a la agresión alrededor de ese sistema creado, ¿no? Que es mucho. Sí, Ian. Inclusive se me prendió justo la lamparita y pensaba, Prenda. el hecho de limitar la escalabilidad, como se ha hecho en BTC, limitando el tamaño de bloque, a largo plazo es limitar la resistencia a la censura. O sea, la resistencia a la censura te la habilita Proof of Work más incentivos económicos por parte de los usuarios. Si vos limitas la escalabilidad, estás limitando la resistencia a la censura. O sea, sos censurable a largo plazo. Eso es lo que le va a pasar a BTC y eso es lo que no pasa en Bitcoin Cash. ¿No pasa por qué? Porque Bitcoin Cash escala. Porque Bitcoin Cash permite que la red se pueda usar, que haya más transacciones por segundo. Es algo totalmente básico, ¿no? Si la red va a vivir de las transacciones, no puedes limitar la cantidad de transacciones. Suena estúpido. Bueno, es exactamente lo que hicieron en BTC. Y es exactamente lo que no se hizo en BCH. En BCH se siguió el camino original, que es el de permitir la resistencia a la censura a largo plazo. Claro, Entonces, que esto va más allá, digamos, de una cuestión circunstancial de precio, diferencia de hash rate, que las hay, existen, nadie las niega. A ver, que actualmente Bitcoin BTC tiene mayor precio que BCH, que tiene más poder de cómputo, es cierto. Pero justamente, y esto es algo que vamos a mencionar, parte de ese modelo de incentivo diseñado por Satoshi y no de otra cosa. Parte de la competencia, si se quiere, entre las monedas, que es una competencia libre, pero que se da en un contexto que es estatista y que se da en un contexto que es financieramente controlado por entidades que están centralizadas. O sea que nos lleva a pensar también de determinada manera que hay más con respecto a eso, pero que en definitiva a largo plazo no afecta. O sea, a corto plazo, en la situación actual, pueden verse diferentes complicaciones, si se quiere, en tema de adopción y poder de cómputo y precio, que por lo menos en mi caso, o como yo lo veo, digamos, no son relevantes si realmente uno piensa a largo plazo, pero que justamente a largo plazo ahí es donde se ve, digamos, el brillo, ¿no? Ese diamante en bruto. Nosotros tenemos la tecnología original que nos permite ser resistentes a largo plazo, que es como bien vos decías recién, Ian. Ellos no, lamentablemente. Pero no porque no exista, sino porque no la quieren o porque de plano la rechazaron en su momento. Y esto creo que también va a colación con respecto a lo que es el modelo de incentivos que tienen los mineros y los estados inclusive, ¿no? Porque, por ejemplo, un estado puede crear una situación de dificultad para minar o directamente una situación de imposibilidad. Y eso no significa que con esa acción sola esté destruyendo la red, sino que al contrario, incluso entre estados hay competencia, podría darse la situación en la cual un estado que prohíbe la minería está generando incentivo para que otros estados no la prohíban y se traigan a todos esos mineros que generan actividad económica en sus territorios. Esto, obviamente, por la misma idea de que generar desincentivos, o sea, desincentivar intencionalmente la minería, crea, sin quererlo, incentivos para que otras personas incentiven la minería, ¿no? Si se entiende lo que digo. Por ejemplo, el caso típico de China, que prohibió la minería durante años, fue el principal centro de minería de Bitcoin del mundo. Es decir, la mayor cantidad de poder de cómputo de SHA-256 estaba en China. Actualmente no lo es así, no es más. ¿Por qué? Porque la prohibieron a nivel nacional. ¿Qué pasó? Bueno, todo ese poder de cómputo se desplazó de una región a otra. Ahora está distribuido en diferentes jurisdicciones que no son combativas. Entonces, mientras siga habiendo una especie de anarquía entre estados, mientras no tengamos un estado mundial que gobierne a todo básicamente, esta situación sigue siendo beneficiosa para Bitcoin porque le permite desarrollarse y mantenerse a largo plazo, porque no hay una sola entidad centralizada, no hay un solo estado que controle todos los países del mundo. Entonces, sigue siendo una situación por ahí de anarcotiranía, pero que igualmente le permite o le da el poder a BCH para seguir creciendo a largo plazo y desarrollarse como una tecnología a futuro. Bien, pasemos a un tema ahora que nos parecía interesante de tocar, que era básicamente, le pusimos una especie de título que es El trono no reclamado de los mineros. Es un título que trajo Ian, así que voy a dejar que él nos explique a qué se refiere por esto. Igual yo después también quiero aportar esa idea porque sé a lo que se refiere. Pero
te doy a vos la palabra. Sí, hay veces que esto lo hablamos bastante entre varios de la comunidad. Y es el hecho de por qué los mineros no terminan reclamando su trono, ¿no? O sea, realmente los que tienen la posibilidad de tener el trono real en Bitcoin, o sea, Bitcoin Cash, son los mineros, en el fondo. Son los que aportan seguridad, es los que deciden, en el fondo, la elección de cada cosa. Eh, o sea, aunque un desarrollador haga una propuesta, lo que sea, si el minero no quiere, forquea el hash power y ya está. En el fondo son ellos los que tienen el puño de hierro real, ¿no? Es como, como era la frase que decía Mao, esta de No el la poder conozco. está en la... ay, no me la acuerdo, estaba buena, estaba buena. Era como algo así como que el poder está en la punta de la pistola, una cosa así, ¿viste? O sea, el poder real en realidad es la fuerza. Bueno, Claro, en el caso del poder real en Bitcoin es el hash power, o sea, lo tienen los mineros. claro, sí, Eh, sí. entonces, acá hay que entender, porque lo que pasa es que no lo reclaman. Como no reclaman el trono, por lo menos no ahora. Y acá hay varias cosas. O sea, por qué no toman el trono de la conducción, ¿no? Del proyecto? O sea, por lo menos de definir y decidir qué propuestas son las que se tienen que tomar o no. Bueno, yo creo que hay varias cosas acá. Primero, eh, si lo van a tomar, no puede ser uno. O sea, no puede un minero, un gran minero, decir yo. Acá, porque te volvés en un blanco directo de ataques. ¿Me entendés? Si de repente sale, por ejemplo, Jihan Wu y dice, yo reclamo el trono, eh, espectacular, pero se vuelve en un blanco. O sea, cualquier estado que no le caiga bien BCH va directamente a él. Entonces es una cuestión de inseguridad, ya para empezar, ¿no? Lo mismo si lo toma una empresa. Si una empresa dice, nosotros vamos a tomar el desarrollo de Bitcoin Cash, porque somos los mineros, y o sea, somos un gran pool de minería o lo que sea, bueno, pasa exactamente lo mismo. Se vuelven un blanco. Entonces, les van a destruir su negocio, digamos, en algún punto. O sea, te van a caer con cualquier cosa, le van a inventar, como hacen siempre, le van a inventar una causa y lo van a poner en prisión o peor. Es muy probable esto. Entonces, esa creo que es una razón importante. O sea, no puede. El peso del trono no puede estar, digamos, centralizado en un minero. Por una cuestión de inseguridad, ¿no? Eh, y además, tiene que estar. O sea, el peso del trono tiene que estar distribuido en varios, por lo menos. En varios, en todos, si es posible. Eh, ¿Qué es lo que en el fondo pasa, no? O sea, en el fondo esto está pasando. Pero lo que pedimos es un poco más de relevancia, ¿no? Que den opiniones, por lo menos. Que digan qué les parece tal cosa, qué no les parece tal cosa. Eh, entonces, creo que sí, que hay una cuestión de inseguridad. Eh, creo que sería como el primer problema. O sea, no, siendo un minero no puedes lanzarte a hacer esto. Tiene que haber, que se quiere un consenso, o tienen que ser más mineros para que esto pueda pasar. Eh, por otro lado, muchos mineros no están interesados, o sea, realmente no les interesa esto, simplemente quieren ganar dinero y ya está. O sea, piensan como el que quiere comprar Bitcoin que sube de precio y vender. Bueno, muchos piensan de la misma forma, ¿no? Realmente no les interesa lo que pase. Sí, tratan de cuidar su negocio, cuidar la moneda en la que tiene el negocio y ya está. No están realmente involucrados, no realmente entienden lo que significa esto, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Creo que vos acabas de dar en el clavo con eso último y es donde yo quería ir más o menos cuando me tocara hablar. Y básicamente no hay que dejar de entender que los mineros son personas que tienen incentivos económicos para ser rentables. O sea, al ser, digamos, la minería una operación que generalmente es a gran escala, o sea, se puede hacer a pequeña escala, pero ya es más difícil, tiene más riesgos. Cuando es a gran escala, los riesgos, los costos que uno asume son suficientemente grandes como para
tomar una posición más conservadora y moderada frente a los conflictos que uno pueda tener, ya sea con entidades estatales, ya sean de la propia comunidad de la moneda. Es muy raro encontrar mineros que sean, o por lo menos personas que se dediquen a la minería, que abiertamente defiendan, por ejemplo, ideas como las que defendemos en este podcast, o que se defienden dentro de la comunidad, o que sean tan vocales respecto al rol subversivo, si se quiere, de una tecnología como la que es Bitcoin. Es como que a ellos les interesa más pasar desapercibido, por una cuestión, digamos, también de cuidarse y de proteger esa inversión, ¿no? Y en el fondo también, si ellos lo creen, es también la forma que tienen de garantizar que lo van a poder seguir haciendo de acá en adelante, ¿no? Porque nadie quiere levantar demasiado la cabeza para que se la corten primero. Y después, entender que, y yo quería también hacer un poco de volver atrás al pasado y recordar lo que sucedió durante el fork de 2017. Yo, la mayoría de las historias que escuché del lado de BTC, del fork, siempre casi que amenazaban, no quiero decir amenazaban, pero es como que le echaban la culpa del fork a los mineros. Que era un grupo de mineros los que querían tomar el control de Bitcoin, ¿no? Y que intentaron impulsar el aumento en el tamaño de bloque porque solamente unas pocas empresas iban a poder tener centros de información lo suficientemente grandes como para guardar toda la información que se iba a producir. Esto ya sabemos que es falso, o sea, sabemos que Bitcoin escala y lo hemos mencionado con referencias a innumerables tecnologías y diseños del mismo Bitcoin que ya estaban incluidos en el proyecto original, que dan cuenta de que esto no es así, que de hecho Bitcoin estaba diseñado para crecer enormemente y que el objetivo es la adopción exponencial de la tecnología en la cadena de bloques, no a través de capas secundarias o de exchanges o lo que sea. Sin embargo, es notable cómo el ataque siempre va dirigido hacia los mineros, ¿no? Y plantan a los usuarios que supuestamente tenían sus nodos no mineros, ¿no? Como los héroes de la película, como si en realidad, digamos, los mineros fueran agentes malvados y no los que en definitiva están sosteniendo la tecnología que ellos después utilizan, porque claramente, digamos, Bitcoin, BTC hasta el día de hoy funciona gracias a la minería, ¿no? No sabemos si esto va a seguir siendo así en el futuro, probablemente sí o probablemente no, o sea, puede pasar las dos cosas, no sabemos, pero bueno, me llama la atención, digamos, el rechazo que existe de parte de esa comunidad hacia los mineros como si los vieran como algo malo, como algo negativo, o como agentes que simplemente perjudicarían porque sí al proyecto por una ganancia a corto plazo, cuando en realidad lo que hacen es pensar a largo plazo en muchos casos, sobre todo en las grandes inversiones de minería. ¿Qué pasa? No es fácil ser minero, es decir, se requiere conocimiento técnico, se requiere una inversión, se requiere capital, se requiere tener una idea de lo que se está haciendo, sobre todo hoy en día. Los primeros mineros eran personas que tenían una computadora extra en la casa, eran personas que habían escuchado hablar de Bitcoin y simplemente descargaron el cliente, obtuvieron algunas monedas, algunos quizás hasta las perdieron. Luego la minería se fue especializando a medida que esas monedas adquirían valor económico, y esto es muy interesante. A medida que se iba utilizando como moneda y que iba adquiriendo valor, la minería se iba especializando. Este era el curso natural, ¿no?, que iba a seguir. De hecho, esto lo dijo el mismo Satoshi, dice: al principio la mayoría de las personas van a correr nodos. En ese momento nodo se entendía como un nodo completo, es decir, el cliente que uno se descargaba a la computadora, que descargaba la totalidad de la cadena de bloques, que en ese momento eran unos pocos gigabytes probablemente, y que además minaban. Eventualmente, dice, esa tarea va a ser dejada más y más a especialistas con hardware especializado. O sea, el tipo, Satoshi, sin darse cuenta ya estaba previendo la llegada de los ASICs o de las tecnologías especializadas en minería de Bitcoin. ¿Qué pasa? Esta narrativa, ¿no?, va en contra un poco de lo que dicen del lado de BTC, que todo el mundo tiene que tener su propio nodo para mantener segura la red. Nosotros sabemos que la red es segura gracias a los incentivos que genera la red, que son protegidos mediante prueba de trabajo, que es lo que aportan justamente los mineros para que ese consenso se mantenga, y por lo tanto requiere cada vez de software y hardware más especializado. Actualmente se utilizan ASICs, en un momento se utilizaban GPUs, pero hoy en día, si se quiere minar, solamente se pueden utilizar ASICs, y es posible minar entre varias personas utilizando lo que se conoce como pools de minería,
que son básicamente instancias de mineros que se reúnen entre ellos para aportar poder de cómputo en conjunto y tratar de resolver el mismo bloque y después dividir las ganancias de acuerdo al poder de cómputo que hayan obtenido cada uno. Esto por contraposición a lo que se conoce como solo mining o minería en solitario, que lo que significa es el minero individual está tratando con su propio poder de cómputo de resolver el bloque. Dependiendo de la dificultad, esto puede ser muy difícil, por lo cual no siempre es rentable intentar hacerlo por este lado. Generalmente lo que prefieren hacer los mineros es agruparse. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve, por ejemplo, un gráfico de los diferentes pools de minería, no tiene que pensar que son empresas específicas que se dedican a minar. Entonces, por ejemplo, uno ve un pool de minería y dice, che, pero esto es demasiado grande. O sea, la red se centraliza porque hay pocos pools de minería. No es así. Lo que sucede es que esos pools de minería están compuestos por usuarios o mineros individuales que aportan poder de cómputo, pero que tienen la capacidad para solamente con un clic o con un switch apuntarlo a otro pool de minería, que puede ser incluso uno que no exista, es decir, se pueden poner de acuerdo para salirse en conjunto de pools de minería, con lo cual es muy difícil y ha pasado pocas veces que un solo pool de minería haya llegado a tener más del 51% de la red o del poder de cómputo de la red, que es lo que se necesitaría para mantener un ataque sostenido a la red durante un periodo prolongado. Esto obviamente si ha sucedido se ha revertido prácticamente enseguida. O sea, creo que fue, no sé si en 2011, 2012 o 2013 que estaban apareciendo ya los pools de minería y que un pool había llegado a conseguir el 51% y los mismos mineros estaban saliendo de ese pool y se estaban anotando en otro para distribuir un poco el poder de cómputo. O sea que en ese momento se veía como un interés de los mineros en mantener la seguridad distribuida y que no haya un solo punto de control. Pero esto más que nada para las personas que por ahí creen que porque una moneda es minable no es descentralizada. Al contrario, es probablemente más descentralizada. Y el ejemplo práctico es justamente Bitcoin. Si uno ve, por ejemplo, cuántos mineros había el día del lanzamiento de Bitcoin, había uno solo que era Satoshi Nakamoto. Hoy en día hay más mineros que nunca y la seguridad está por las nubes y están altamente especializados. O sea, ¿cómo se explica? Tendría que haber menos mineros o tendría que haber uno o dos mineros. Sin embargo, hay miles o potencialmente decenas de miles de personas en todo el mundo que se dedican a la minería, que aportan poder de cómputo a la red, que son rentables y que se mantienen gracias a los incentivos que generan estas redes, ya sea BTC o Bitcoin Cash. En el futuro, potencialmente, solamente estaremos hablando de incentivos generados por actividad de la red, por lo tanto es muy importante, y esto lo recordamos siempre, hay que usar la red, hay que usar la cadena de bloques. Pero, esto para que se entienda. Por otro lado, y esto es muy importante, los mineros no se casan con un proyecto. ¿Qué pasa? Durante el fork se cambiaron varias cosas, es decir, por un lado, una rama del fork implementó Segwit, por otro lado, la otra rama del fork, que fue BCH, aumentó el tamaño del bloque, que era el cambio previsto y programado por Satoshi. ¿Qué pasó? Lo que no se modificó, y esto es fundamental, no se modificó el algoritmo de minado. Es decir, ni BTC ni BCH tienen hoy en día un mecanismo de minado, un algoritmo de minado diferente al que había en 2009 cuando se creó. Utilizan exactamente el mismo. Y los dispositivos que se usan para minar BTC sirven perfectamente para minar BCH. Entonces, ¿en qué están más interesados los mineros hoy en día? ¿En que haya una sola red en la cual puedan utilizar ese poder de cómputo o en que haya muchas redes en las cuales pueden utilizar ese poder de cómputo? Yo creo que lo lógico es, como minero, querer que haya más de una red para poder utilizar ese poder de cómputo. ¿Por qué? Porque la variación entre los precios de esas redes aumenta la posibilidad de ganancia y aumenta la factibilidad de que si una falla, te puedas pasar a la otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy en día solamente tuviéramos BTC con los cambios introducidos en 2017, con Segwit, con el límite fijo de 1 megabyte por bloque, sin actividad en la red, con pocas transacciones? ¿Y qué pasaría, digamos, el día que no tengamos poder de cómputo? Actividad en la red. Y bueno, que todo ese poder de cómputo se va a tener que ir a nada porque no existe otra red en la cual se pueda minar de forma rentable. En cambio, si esto pasara en BTC y el día de mañana BCH prueba a ser, como esperamos que sea, una red por la cual se puedan hacer innumerable cantidad de transacciones, bueno, los mineros pueden apuntar su poder de cómputo sin ningún problema. Es decir, solamente se tienen que descargar el cliente de BCH, que es prácticamente igual al de BTC, salvo algunas modificaciones,
y empezar a minar con esas mismas, con esos mismos aparatos que estaban utilizando para minar BTC. Y nuestro podcast se llamaría también La economía, la economía bancaria entre pares custodiales, ¿viste? Una cosa así. Bueno, sí, eso sí, ¿qué pasaría si no existiera BCH, ¿no? ¿Cómo se llamaría el podcast? Sí, no sé si habría podcast. No, pero sería divertido. Se llamaría Radio Davos, ¿viste? Probablemente. Claro, tendríamos rayitos láser, ¿viste? Sí. Bueno, ahora tenemos un punto interesante, que es una propuesta que se ha insistido bastante en un momento, que se llama BMP. Es Bitcoin Mining Parliament. Básicamente es una propuesta que ya está activa, o sea, vos podés ir y o sea, si sos minero lo podés usar. Básicamente lo que permite es que los mineros se puedan organizar, coordinar de una forma descentralizada. Y que puedan como ponerse de acuerdo con los próximos cambios o básicamente su forma de actuar a futuro. Es una forma de coordinarse. Por ejemplo, supongamos que viene un posible hard fork, ¿no? La comunidad se está por separar. Entonces, básicamente, un farco en el sentido de que se van a separar las comunidades, no en el sentido de actualización. No sé, por ejemplo, como pasó con lo de Bitcoin ABC, que hoy es eCash. Básicamente la gente de Bitcoin ABC quería agregar un plan de infraestructura pública para Bitcoin Cash y qué sé yo. Básicamente le iban a sacar el 8% de lo que ganan los mineros. Esa guita va a ir a un fondo que lo manejaban los desarrolladores y ellos decían a qué proyecto iban. Entonces, en ese caso, bueno, lo que pasó el día o sea, en el bloque en el que se activaba ese cambio, básicamente los mineros se pasaron de software. Pasaron, en vez de usar Bitcoin ABC, empezaron a usar Bitcoin Cash Node. Pero si hubiese utilizado BMP, lo que hubieran hecho era, previamente al hard fork, o sea, probablemente mucho tiempo antes, hubiesen ya señalizado qué es lo que iban a votar. O sea, si iban a votar que iban a activar eso o no. O sea, ya entre los mineros se tanteaban qué es lo que vamos a hacer. Obviamente lo lógico en este caso era que todos los mineros voten en contra, ¿no? Pero era una forma de coordinarlos previamente. Entonces vos, capaz con meses de anticipación o semanas de anticipación, ya sabrías qué es lo que va a pasar. Cuántos mineros están en contra, cuántos mineros están a favor de este cambio. O si este cambio, o sea, probablemente si tiraban el cambio y todos los mineros votaban no previamente por BMP, tal vez siquiera presentaban el cambio, porque nada, ¿para qué lo voy a presentar si el 99.9 me va a votar en contra? Con hash power, digamos. Obviamente me va a quedar Arafue. Salvo que me quiera separar sí o sí, ¿no? Pero hubiese sido tal vez un freno en varias situaciones. Punto interesante. Básicamente, lo que hace esto es, se vota con hash power. O sea, vos puedes ir a la página, que ahora les vamos a decir el link, y los mineros pueden votar con hash power. La votación es on-chain, todo es código libre, y es simple y verificable. O sea, es literalmente simple y verificable. Entonces, vos podés ir al sitio web, que es bmp.bitcoinunlimited.info, y ahí vos podés ir y tenés un chat, y podés ver una parte que se llama votaciones, en la cual podés lanzar propuestas o votar propuestas con tu hash power. Entonces supongamos que querés lanzar una propuesta que es, no sé, algún cambio en el protocolo, ¿no? Supongamos cash tokens, que sería el próximo cambio. Bueno, los mineros podrían votar si están a favor o no de cash token, porque ahora no lo sabemos, nunca dijeron nada. Entonces con esto podrían votar y ver si están a favor o no. Tal vez si la mayoría te vota que está en contra, se corta el desarrollo de cash tokens y se empieza a desarrollar en otra cosa que si quieran los mineros. Obviamente los mineros votarían lo más lógico, porque es como, o lo más seguro probablemente, porque quieren cuidar su negocio. Pero es una forma de coordinarlos previamente. O sea, BMP es una opción voluntaria, no es algo a protocolo, no es algo obligatorio. O sea, no es que los mineros sí o sí tienen que votar, es algo voluntario. Estaría interesante que lo usen. Es una herramienta que
permite coordinar cierta gobernanza por parte de los mineros en Bitcoin Cash. Esto ayuda a reducir las bifurcaciones, obviamente, las luchas internas y las disputas. O sea, en vez de andar luchando, los mineros votan y ya te das cuenta que es lo que quieren. Si tu propuesta es disparatada, van a votar en contra y ya está, nadie te va a prestar más atención. Si ningún minero te va a apoyar, y es una red de prueba de trabajo, no tiene ni sentido que sigas con esto. Entonces, es interesante. Si van a la página, lo pueden ver. Si sos minero, lo puedes usar, está bueno. Estaría bueno que se use más, la verdad. Pero es una propuesta interesante porque lo que permite es esto. Tal vez una forma de reclamar el trono, pero distribuir el peso entre los mineros. Te tiro un dato de color, Ian, no sé si lo sabías, pero esto es interesante. Cuando se iba a proponer Segwit, en un momento se había llegado, esto ya volviendo, ¿no?, a 2016-2017, se había llegado a una especie de consenso en la cual dijeron de un lado, bueno, nosotros te dejamos activar Segwit, pero vos después no tenés que duplicar el tamaño del bloque. O sea, iba a pasar de un tamaño máximo de 1 megabyte a un tamaño máximo de 2 megabytes, exactamente. Que era como prácticamente subirlo a 8 megabytes, porque si usas transacciones Segwit, o sea, Segwit tiene sus problemas. Por otro lado, estoy contento de que no lo hayan activado del lado de BCH. Pero la idea era que los mineros iban a señalizar una altura de hasta una altura, ¿no?, de la cadena de bloques. A la altura se llama el número de bloque. Hasta una altura tenían tiempo para señalizar que ellos estaban dispuestos a activar Segwit. Porque, a diferencia de lo que piensa la mayoría, por más que los usuarios o los nodos hobbyistas logren o se pongan de acuerdo para utilizar Segwit, necesitas que los mineros acepten Segwit. O sea, por lo menos la mayoría, ¿no? O sea, con que la mayoría te lo acepte, o sea, el 51% de los mineros te lo acepte, lo podrías implementar. ¿Cuál fue el problema? Que se pasó, o sea, llegó al plazo, pero los mineros no señalizaron la aprobación para la activación de Segwit. Entonces la forzaron vía código, que es lo que se le llama como User Activated Soft Fork, o sea, el soft fork activado por usuarios, que dijeron que fueron los nodos. En definitiva, los mineros terminaron accediendo a la activación de Segwit, que es lo que terminó pasando. Pero después de años igual. No fue instantáneo. No, una cosa es la adopción, otra cosa es la activación. O sea, la activación de Segwit... No, digo, los propios mineros no lo activaron tampoco tardaron. No, creo que se activó en 2017 Segwit, fue poco después del fork, unos pocos días o semanas después. La activación tardó. Lo que demoró obviamente fue la adopción. O sea, al principio la adopción de Segwit del lado de BTC fue bajísima. Y sí, es como la de Taproot hoy, que es el 0.0. Bueno, no, esa fue pésima. 0.1. Esa fue peor que la de Segwit. No lo usa nadie prácticamente. O lo usa muy poca gente, o por lo menos no es un caso de uso viable. Pero, en definitiva, digamos, no se llegó a un consenso con los mineros de activar Segwit. O sea, la forma de consenso que se había arreglado, la señalización no funcionó. Y la mayoría de los mineros votó en contra de Segwit. O sea, hubieran estado del lado de BCH. Otro dato de color, y esto es interesante, cuando fue el fork o la bifurcación entre Bitcoin Cash y Bitcoin SB en 2018, un año después de la del 2017, lo que pasaba era que el hash rate por momentos de Bitcoin Cash y de Bitcoin SB era muy parecido, y a eso se le conoce como la guerra del hash rate. Fue como una especie de guerra criptográfica entre las dos redes que pasaba. Usaban el mismo algoritmo, obviamente, y era muy parecido el hash rate. Por momento no se sabía cuál era la que tenía más poder de cómputo. ¿Qué pasó? Que mineros que estaban minando BTC, que en ese momento ya tenía más hash rate que BCH, se pasaron a minar BCH a pérdida para que no tuvieran más poder de cómputo que BSB. En definitiva, ellos estaban privilegiando la existencia de BCH, es decir, no es que se quedaron a minar simplemente lo más rentable, sino que eran mineros que estaban pensando a largo plazo, que estaban minando BCH justamente porque querían defender la red en la cual ellos van a estar trabajando en el futuro. Esto es... Nuestros angelitos de la guarda. Sí. O sea, a pesar de que estaban minando en BTC, eso es lo que te dice es, yo mino porque quiero seguir dependiendo de este algoritmo de prueba de trabajo, que es el SHA-256. Quiero que BCH tenga existencia en el futuro porque si despega la opción, voy a hacer mucha plata con esto en el futuro. Sí, o sea, imagínate por ejemplo una situación parecida en la de BSB, BCH,
pero que se hubiera usado BMP. Probablemente, o sea, en vez de haber dejado de minar BTC para minar BCH a pérdida y todo esto, hubiesen señalizado antes y ya te das cuenta de quién ganaba y listo. Digamos, sacás fricción a la situación. Claro, claro. Es como que avisas de antemano qué es lo que vas a hacer. Es una solución menos trivial. Sí, a ver, estás dando información al mercado en definitiva, que eso siempre es valioso. Exactamente. Y bueno, con Leo, antes de grabar el podcast, estábamos pensando que sería interesante una página, aunque sea exactamente igual a la de BMP. Puede ser más linda igual, ¿eh? Puede ser más, sí. Pero que te deje poner reacciones en el chat. Claro, sí, reacciones y modo emojis. oscuro, eso es como los cambios clave. Si no, sin eso no existís, amigo. Bueno, sacando el chiste, sería interesante algo similar, pero que votes con cantidad de monedas atesoradas, ¿no? O sea, que los holders, vamos a llamarlo, puedan también, por lo menos que se sepa su opinión. Sería interesante. Sería interesante para los chips. Los chips básicamente son las propuestas de cambios en el protocolo de Bitcoin Cash. Hay una página en la que están todos los chips. Estaría bueno que en cada chip se agregue básicamente la cantidad de Bitcoin Cash que votaron a favor y en contra, o se abstuvieron, no sé cómo sea, y la cantidad de hash power que votó a favor, en contra y se abstuvieron. Por lo menos para tener las dos visiones, ¿no? O en un momento también hablamos, se podría agregar como compromisos. O sea, si se agrega esta propuesta, algún tenedor puede decir: yo bloqueo tantos Bitcoin Cash en un script durante 1 año o 5 años, y después dejas la evidencia de que lo hiciste. O sea, una vez que se aprueba la propuesta, haces eso, digamos. Sería como una forma de negociar también. Sería por lo menos interesante. Desde ya. Lo habíamos pensado y es una forma de llevar un incentivo también a las personas. O sea, a ver, no consideramos que los mineros sean absolutos. O sea, también necesitas usuarios, porque si no, en definitiva, los mineros dependen de los usuarios, pero los usuarios dependemos de los mineros. O sea, es una especie de relación de simbiosis, ¿no? Donde hay una interdependencia entre ambas partes. Pero es real, ¿no?, que en lo que es la seguridad y gestión de la red, los mineros tienen la preponderancia y deberían intervenir, y sus voces también deberían ser escuchadas, ¿no? En definitiva, es lo que va a garantizar que, a ver, porque ellos están invertidos en el sistema, no van a hablar para sugerir cambios que en definitiva los terminen afectando a ellos o que crean que los vayan a afectar en el largo plazo. Por lo tanto, es fundamental entender cuál es el rol de los mineros y cuál es el rol que tenemos también nosotros como usuarios de llevarles actividad a la red para que esos mineros también estén interesados en protegerlas. O sea, es como decía Ian al principio, necesitamos generar incentivos para esos mineros, sobre todo hoy en día donde estamos viendo cada vez más hostilidad, estamos viendo más reacciones negativas. Qué sé yo, capaz que con todo este problema que está habiendo de la crisis energética, de acá a 1 año la minería se empieza a prohibir en varios países, por ejemplo de Europa, ¿no? Directamente, o sea, no vas a poder minar porque gastás demasiada electricidad y la electricidad se necesita para otra cosa. No sé, son cosas que no sabemos, o sea, no las podemos predecir, pero sí podemos imaginar que van a ocurrir potencialmente. O sea, están dadas las condiciones como para que algo de eso sí ocurra. Entonces, sí. No, digo, sería interesante, por ejemplo, si hay alguna propuesta que tal vez a los mineros no le interesa no activarla, o ni siquiera votan tal vez en la activación de esta propuesta. Si los usuarios creen que es importante para la adopción, por ejemplo, o es útil para la adopción esta propuesta, la votarían a favor. Entonces vos tendrías tanta cantidad, tantos millones de Bitcoin Cash votando a favor, y los mineros lo considerarían por lo menos. Sería como interesante ver ese experimento. Sí, sí. Es como una especie de lo mejor de los mundos, pero sin romper el sistema de incentivos. O sea, no es que estás creando... No, esto no es equivalente a Proof of Stake, por ejemplo, donde vos estás stakeando fondos para mejorar. O sea, simplemente estás opinando. Es como una encuesta. Exactamente, digamos. Es como una encuesta y encima es como una especie de referéndum no vinculante
porque no es que tu Claro. decisión tiene peso efectivo, pero tiene peso en cuanto a sistema de incentivos. O sea, por ahí no generas incentivos desde el sistema, desde lo técnico, pero sí generas incentivos desde lo económico, desde lo que es la opinión de alguien que tiene muchos BCH. O sea, si yo, por ejemplo, digo, che, no sé, tengo muchos BCH, si está este fork, o ponen este cambio, me voy de la red. Afecta al precio de todos, en definitiva también afecta a la ganancia de los mineros, pues tiene grandes implicancias esto. Obviamente, y en el futuro, pensémoslo, ¿no? Yo creo que, supongamos un caso de opción masiva, ¿no? La opinión de los usuarios, o sea, es muy difícil que haya una sola persona que tenga tantos BCH, sobre todo en el futuro, ¿no? Que pueda realmente tener un control serio de la... O sea, va a poder opinar en definitiva, pero va a ser la opinión colectiva de todos la que va a determinar de alguna forma cuáles son los cambios que la gente considera necesarios incluir. Y lo mismo Sí, en los pero no es mineros. una O sea, persona no va a un haber- voto. Exactamente. Igual no es una persona un voto. No es una persona un voto. No es Por democrático, Cash. realmente. Claro, no, O es sea, por no cantidad de es- Bitcoin Cash. Es más como una junta de accionistas, si querés. Exactamente. Solamente que acá hay muchos accionistas. Claro, o sea, está bien la diferencia. Y sigue siendo un sistema en el cual es todo voluntario, o sea, porque a nadie se le obliga a participar tampoco y nadie está obligado a seguir utilizando la moneda si hay cambios que no le gustan. En definitiva fue lo que hicimos en 2017, ¿no? Nos pasamos de la moneda que no nos gustaba a la moneda que nos gusta, la moneda que mantiene los incentivos, y es la que seguimos apoyando, y es por la cual sale este podcast, salen tantos proyectos y por la cual nosotros estamos emocionados, como lo estábamos originalmente, ¿no? Cuando apareció Bitcoin. No Sí, porque sí. yo haya estado ahí, sino porque generalmente, digamos, uno como Bitcoiner se siente representado por toda la historia. Sí, obviamente. Inclusive hasta te tiro un nombre. Sí, sí. BCH DAO se podría llamar una cosa así, ¿no? Como Sí, una cosa así. sí, Sí, estaría suena buenísimo. bien. Así que bueno, chicos, esperamos que les haya gustado este nuevo podcast. Ya saben, nos pueden escuchar primero que nada en podcast, porque tenemos prioridad a la gente que usa podcast, Sí, sí, porque Bitcoin Cash. exactamente. Después en Spotify, en YouTube, en Anchor, en Google Podcast, en Odyssey, que todavía no están subidos todos los episodios, pero probablemente dentro de no mucho estén subidos todos los episodios. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este nuevo episodio. Muchas gracias, Le. por favor, todas por tus favor. palabras Gracias a vos. magníficas. No hay de qué. Esperamos que les haya gustado, como siempre. Y nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.